Lectura del Santo Evangelio según San Lucas LC 4, 16 a 30. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este día para reflexionar la palabra del Señor. Hoy meditaremos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: Mi espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos puestos en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me dirá aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz bien aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La reflexión del día. Queridos hermanos, el Evangelio nos presenta a Jesús en su ciudad, en la ciudad de Nazaret, donde fue un ciudadano, donde creció, donde se ha criado con sus padres, María y José. Y como era costumbre, el día sábado, como un judío piadoso, acude a la sinagoga y siendo un adulto, pues puede leer la Torá, la ley de Dios. Y toma el libro de Isaías, que habla como el Espíritu de Dios está sobre él, y ese Espíritu con el que ha sido ungido le permite anunciar el Evangelio. Pero el Evangelio anunciado a los pobres de corazón, anunciar la libertad a los cautivos, anunciar la curación a los ciegos, la libertad a los oprimidos
y anunciar el año de gracia del Señor. Lo más impresionante será que mirando a Jesús, después de proclamar el texto del profeta Isaías, lanza una profecía y dice Jesús: hoy se cumple, hoy se realiza esta escritura que acaban de oír, refiriéndose a él mismo. Y todos se admiraron de sus palabras de gracia que salían de Jesús, pero al mismo tiempo se escandalizaban porque conocían su origen humano, conocían a José y a María y que ellos eran sus padres. Jesús, un poco dolido por esta situación, por esa incapacidad de ser aceptado por sus paisanos, les dirá aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Pues Jesús explica con ejemplos para que lo acepten, lo conozcan y lo entiendan. Y él dice, Jesús los dice: Dios envió a Elías, a Eliseo y a otros muchos profetas que fueron enviados a personas concretas y a situaciones concretas del pueblo de Israel. Por eso los judíos, que se sentían los únicos dueños de la verdad y del depósito de la salvación, furiosos, le querían sacar de la ciudad de Nazaret con acciones dramáticas. Quisieron asesinarlo, despeñándolo, tirándolo desde la montaña por un barranco. Sin embargo, la fuerza espiritual de Jesús es más grande y Jesús se abre a fuerza de codazos, se abre un espacio, se abre un camino en medio de una multitud hostil. Estos profetas de los tiempos de Jesús tienen tres características. Primera, son conocedores de la palabra divina, así como era Jesús. Segunda característica, estos hombres han sido ungidos, llenos de Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús: esta palabra se cumple hoy. Jesús reconoce que es poseedor del Espíritu Santo y esa posesión pues le da autoridad plena a Jesús, y por eso dice: esta palabra se cumple hoy. Tercera característica, el profeta es rechazado, es despreciado, es cuestionado por su gente, por su pueblo. Por más que las palabras susciten admiración y asombro entre la multitud, por eso hoy reconoce que si no hay formación en ti, no podrás ser un profeta del siglo XXI. Por eso es importante formarse en la palabra, formarse en la oración, tener esa capacidad y disponibilidad de escucha, de saber escuchar la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, hoy, septiembre, que es mes de la Biblia, fórmate
Fórmate y estudia o realiza un taller del estudio de la Biblia. Haz una decisión también apologética. Hoy pues hay miles que cuestionan. Está de moda en estos últimos años. Cualquier persona se atreve a cuestionar la fe cristiana. Por eso se necesita hombres, mujeres y jóvenes con sabiduría que enseñen al pueblo de Dios. Hoy necesitamos dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza. Por eso se necesitan profetas formados, profetas ungidos, es decir, llenos del Espíritu Santo, capaces de transmitir oración, de transmitir una vida sacramental. Por eso necesitamos profetas, porque solo a ellos se le cree y se les sigue de verdad. Es normal que un profeta sea despreciado, sea calumniado. Es que si un profeta es amado, será simplemente un falso profeta. Pero si somos capaces de generar incomodidad al mundo, ese mensaje está llegando a los corazones del hombre y estás en la verdad. Solo así seremos capaces y verdaderos profetas del siglo XXI. El Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre.